Hay emprendedores digitales que generan muchísimo dinero y aún así están completamente desprotegidos. Porque el verdadero riesgo no es siempre que el negocio falle. A veces el riesgo es crecer muy rápido con una estructura jurídica mal armada, mal diseñada, sin asesoramiento legal o fiscal. He visto compañías perder control de marcas, quedar expuestos personalmente, sí, los gerentes o los dueños, frente a demandas o la misma empresa, pagar impuestos innecesarios o generar problemas fiscales internacionales simplemente por no estructurar correctamente su operación desde el inicio. Hoy te voy a explicar qué es lo que realmente importa cuando hablamos de protección de activos para emprendedores digitales. Ahora, si no eres un emprendedor digital, ten presente que este video también te va a ayudar, especialmente si operas entre países o utilizas estructuras en Estados Unidos como las LLC, las corporaciones o los trusts. Soy Camilo Espinosa, socio y abogado en la firma Lógica. Nuestra especialización va más allá de temas migratorios o de temas de negocios, pero también va a la estructuración de patrimonio para esas personas que están haciendo negocio con los Estados Unidos. ¿Cuál es la clave? Trabajamos con emprendedores digitales, inversionistas y no residentes desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista migratorio, que operan negocios internacionales desde o hacia Estados Unidos. Y algo que vemos constantemente, o sea, todo el tiempo, es esto. Muchos negocios crecen muchísimo más rápido que su estructura legal. En cierta manera, es fácil dar ese alto multiplicado por 3, 5, 7 desde el punto de vista de revenue, que son las ganancias, pero la estructura legal de pronto no están formados de la manera correcta. Y cuando esto pasa, empiezan a aparecer riesgos fiscales, patrimoniales, operativos, que pudieron haberse evitado desde el principio trabajando con la firma correcta. El problema no es facturar, y esto es lo que muchos de nosotros como empresarios también nos enfocamos, facturar, pero ¿cómo yo estoy estructurado? ¿Cómo mi empresa o mis empresas están estructuradas? En el mundo digital, muchas personas se enfocan solamente en vender, escalar o facturar, pero muy pocas se preguntan algo mucho más importante. Pónganle cuidado muy bien a estas preguntas. ¿Quién está protegido si algo sale mal? ¿Por qué cuando operas online los riesgos no desaparecen? Simplemente cambian de forma. Por ejemplo, demandas, conflicto entre socios que pasa todo el tiempo, problemas tributarios que pasan todo el tiempo, propiedad intelectual mal protegida. Registrarte tu marca, tu patente. Hay tratados comerciales binacionales entre los países. Hay un tratado de pronto de libre comercio que te proteja tu marca. Importantísimo. Responsabilidad personal y estructuras internacionales mal armadas. El problema es que la mayoría recién piensa en protección ya cuando existe un conflicto o cuando existe una demanda, y adivina qué, ahí es cuando tú tienes un problema. Muchos emprendedores digitales no tienen fábricas, no tienen oficinas enormes o pequeñas, no hay necesidad, o inventarios millonarios, pero sí tienen activos. Ahora, esos activos son muy valiosos. ¿Cuáles son? La marca, la audiencia, la propiedad intelectual sobre esta, los contratos, el data, la información, los funnels para llegar y traer en cierta manera sus clientes, de pronto el software que ellos tienen. Lo importante es las relaciones comerciales. Y si estos activos no están correctamente protegidos, el negocio queda vulnerable, aunque facture muchísimo. Y lo importante no solamente es facturar, sino cuidar, preservar, para que en momentos de crisis estés cubierto. Y por eso vamos a la protección número 1, que es separar el negocio de tu patrimonio personal. Este es uno de los errores más peligrosos que veo que siempre pasa en casi todas las estructuras, especialmente nuevas. Personas operando negocios internacionales directamente a título personal y sin estructura corporativa, sin separación patrimonial y muchas veces mezclando ingresos personales con ingresos del negocio. Eso nunca lo deberías hacer. Ahí el riesgo no es solamente fiscal, el riesgo es personal. Si te demandan a ti. Entonces, todo lo que yo he trabajado, por ejemplo, en Lógica, pueden acceder a esto. No puedes, en cierta manera, arriesgarte a esto, porque el riesgo es personal. Ejemplo, si existe una demanda o un conflicto contractual, eso que va probablemente una posible demanda, o un problema operativo, tus activos patrimoniales, o sea, tus activos personales, podrían quedar expuestos. Tú no quieres eso. Por eso quieres resguardarte, protegerte para evitar esto. Existe maneras en las cuales tú, desde el punto de vista corporativo, una estructura corporativa bien diseñada, no solamente para que factures excelente, pero para que cree esa separación legal entre tú y el negocio, para que blinde tu empresa y tu patrimonio y el de tu familia. Vamos a hablar de la protección número 2. Esta protección es propiedad intelectual. Ahora bien, en negocios digitales muchas veces el activo más importante ni siquiera es el dinero, es la propiedad intelectual.
Eso es lo que va a comprar una mega empresa, a comprar tu propiedad intelectual y por eso pagan millones de dólares. He visto marcas crecer durante años sin registro, contenido viral sin protección y empresas enteras construidas sobre activos que jurídicamente ni siquiera están correctamente documentados, ni siquiera un acuerdo operacional, minutas. O sea, ¿por qué es tan importante proteger la marca, el contenido, el software, los diseños, los derechos de autor sobre lo que produce tu equipo o tus contratos, tus empleados o contratistas independientes? Tienes contratos en los cuales lo que se esté creando le pertenece a la empresa, te pertenece a ti. ¿Lo tienes? Tienes esas cláusulas porque si no, adivina qué puede pasar. Puedes tener problemas. El activo puede no pertenecerte legalmente, aunque tú lo hayas creado, pero acá la clave es que todo esté por escrito. Pues ten en cuenta que si de pronto tú tienes un contratista independiente y está creando contenido para ti, ¿a quién le pertenece ese contenido? ¿Qué dice el contrato? ¿Cuál es la jurisdicción del contrato? ¿Dónde tú puedes de pronto demandar? Tienes que revisar y tener en cuenta todas estas protecciones o estas cláusulas para que pues estés protegiendo tu patrimonio. Vamos a ir a esta protección número 3. Contratos que realmente sirven en Estados Unidos. O sea, aquí aparece otro problema enorme que lo vemos el día a día. Muchísimos emprendedores digitales operan con contratos descargados de internet o directamente sin contratos o básicamente ChatGPT o Cloud, créame esto, pero no sabe exactamente qué es lo que quieres hacer y cuál es el propósito. Y esto se vuelve especialmente riesgoso cuando trabajas con clientes, socios o empleados vinculados a Estados Unidos. Ojo, no todos los contratos sirven ni cualquier documento tiene validez real bajo la ley estadounidense. He visto acuerdos completamente inútiles jurídicamente porque fueron copiados de otros países o no están adaptados a la operación real. Te quieres ir a corte, o sea, un contrato lo redactas para cuando tengas que ir a corte y sacarlo. ¿Te cubre o no te cubre? Fue redactado por un abogado, tienen experiencia en esto, miraste todas las problemáticas, las salidas, los contratos bien estructurados ayudan a definir responsabilidades, propiedad intelectual, riesgos, pagos, jurisdicción, resolución de conflictos y límites de responsabilidad. En otras palabras, los contratos no son burocracia, son protección operativa. Si tú no estás en Estados Unidos o tú estás contratando gente por fuera de Estados Unidos, de pronto tú no los puedes demandar en Estados Unidos si el contrato no está diseñado, sino tiene, por ejemplo, ciertas cláusulas que puedan ligar a estas personas a los Estados Unidos.